Buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí. Para la editorial Tirant lo Blanc es un gusto el presentar una nueva colección en esta FIL de Guadalajara. Esta colección que dirige el ministro Jorge Mario Pardo es una colección de procesal práctico y la obra que presentamos hoy aquí es la primera obra. En la mesa nos acompaña también la ministra Norma Lucía Piña y el magistrado Alfredo Infante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No vamos a omitir la lectura de currículums por obvias razones. Creo que por todos es sabido los currículums y es agradecido que mejor escuchemos las palabras de los participantes. Lo primero, por parte también de la editorial, es agradecer al ministro el haber aceptado dirigir la colección y el haberla hecho con tanto empaque y con tanto empuje. Salimos con 3 libros, siendo este el primero, ahora nos comentarán. También agradezco que los autores de esta obra, Alejandro Alberto Díaz Cruz y Carlos Manuel Baraybar, están aquí presentes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí presentes y por haber confiado en la editorial. Damos la palabra a la ministra para iniciar. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, es un placer estar en un foro tan emblemático como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta ocasión, con motivo de la presentación del libro Nuevo Sistema de Justicia Penal en su interacción con los medios de control constitucional. Análisis a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se realizó bajo la dirección del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y realizado por Alejandro Alberto Díaz Cruz y Carlos Manuel Baraybar Tobar, y que forma parte, como ya lo dijo Alejandro, de la colección Derecho Procesal Práctico de la editorial Tirant lo Blanc. Asimismo, es un honor compartir este escenario, esta mesa, con el doctor Indalfer Infante González, que es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este libro representa la más reciente creación intelectual de mis compañeros y amigos, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, de Carlos Manuel Baraybar Tobar y de Alejandro Alberto Díaz Cruz, quienes una vez más han logrado reflejar no solo la gran calidad que como juristas los caracteriza, sino también lo estupendamente productivos en la cuestión académica que son. La obra permite comprender con sencillez los problemas que tenía el sistema de justicia penal mixto y de carácter preponderantemente inquisitivo con que contaba nuestro país, y que nos llevó a un punto de quiebre determinado por una creciente impunidad y la pérdida de confianza de las instituciones, a partir del cual se decidió transitar a un nuevo sistema de justicia penal cuya implementación en todo el territorio nacional terminó el 18 de junio apenas de 2016. En este libro, con gran agudeza, los autores justifican la necesidad de conocer tales aspectos, pues nos hacen ver que en una buena medida el éxito de la consolidación del llamado nuevo sistema de justicia penal depende del conocimiento del modelo que se está abandonando y de los resultados que arrojó, ya que ello nos va a permitir evitar incurrir en los mismos errores y así alcanzar la finalidad trazada, un sistema que se traduzca en un mecanismo eficiente para resolver el problema penal con pleno respeto al debido proceso.
no solo a través de un juicio, sino también con mecanismos alternativos de solución de controversias o con procedimientos abreviados en los que se reconozca efectivamente a la víctima como parte procesal y se conciba la prisión preventiva como una medida cautelar excepcional y de última ratio, pero sobre todo que se caracterice por ser de corte acusatorio y oral, regido por los principios de inmediación, concentración, continuidad, contradicción y publicidad. De ahí que en la obra, con la intención de proporcionar una visión lo más contextualizada posible, se destine el capítulo primero a exponer las causas que motivaron la reforma constitucional en materia penal de 2008, los objetivos principales del nuevo sistema de justicia penal y finalmente las características y principios que lo orientan. Establecidas esas bases, los autores exponen de manera concisa las etapas del procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral, para revelar que en esta ocasión únicamente se ocupan de la primera parte de ellas, la etapa de investigación. Sin embargo, son puntuales en señalar que posteriores publicaciones abarcarán las etapas subsiguientes, la intermedia y la de juicio oral. Además, nos advierten que la obra tiene un enfoque práctico, que no pretende constituir un estudio teórico o doctrinal, más bien lo que busca es identificar con claridad la secuencia de la etapa de investigación para detenerse en los temas que han generado controversia en la operación misma del nuevo sistema penal y sobre todo conocer y dar a conocer los criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver diversas problemáticas y además aquellos que surgieron en el contexto del proceso penal mixto o tradicional y que aún siguen vigentes porque interpretan derechos fundamentales que no son exclusivos de un determinado proceso, sino que deben respetarse en cualquier sistema procesal penal que se rija por las reglas del debido proceso. Un punto relevante de la obra radica precisamente en la metodología que se utiliza para sistematizar esos criterios, algunos obligatorios, otros orientadores, pero eso sí, para todos, esenciales conocer para todos los operadores del sistema, al permitir ubicarlos de manera ágil, o como se refiere en la obra, a bote pronto, a partir de los actos procesales que de manera secuencial surgen en la etapa de investigación. Pero además, su valor también estriba en que se exponen de manera sumamente concisa los criterios que los conforman. Se identifican los datos del asunto, el criterio que se adoptó y las principales consideraciones de la sentencia, aunado a que, de existir, se indican las tesis aisladas o jurisprudenciales que emanaron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivados de los asuntos que aquí se analizan. Así, con facilidad y en pocas líneas, se logra obtener un conocimiento amplio del criterio adoptado, sin necesidad de abstraerlo de los casos particulares o de las particularidades propias del asunto concreto, dado que esa tarea, la tarea de abstraer las ideas, ya fue asumida por los autores de la obra con una gran puntualidad. Bajo la metodología apuntada,
Los capítulos segundo, tercero y cuarto están destinados a los criterios relativos a los temas relevantes de la fase de investigación inicial, a la fase de investigación complementaria, así como a las salidas alternas y formas de terminación anticipada. Sin duda, las características aludidas hacen de esta obra un instrumento de consulta obligada para aquellos lectores que estén interesados en conocer los distintos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionados con los temas precisamente más relevantes de la etapa de investigación en el nuevo sistema de justicia penal. La presentación de un libro tiene como finalidad, generalmente, dar a conocer su contenido a un auditorio determinado para que lo lean y lo compren. Este libro, a mi juicio, no necesita presentación. Se presenta por sí mismo. No solo porque es precisamente a través de la práctica, como todos los operadores jurídicos, iremos interpretando las reglas que conforman el sistema penal acusatorio y a su vez iremos construyéndole. De ahí la relevancia del enfoque práctico que tiene este libro, pero también y fundamentalmente por quienes lo escribieron y quién lo dirigió. De los autores, no conozco personalmente a Alejandro Alberto Díaz Cruz, bueno, ya lo conozco, ¿verdad? Se me hacía conocida la cara de Alberto en la sala, pero duramos poco. A Carlos Manuel Baraiba Tobar, y tengo el placer, además de que sea amigo mío y compañero de sala, son excelentes estudiosos del derecho, conocedores profundos de su materia y preocupados por lo que debe ser. Y por lo que se refiere al ministro Pardo, además de ser un estudioso del derecho penal, un juez constitucional que me consta tiene una profunda y constante dedicación a su función. Además, es un hombre congruente con sus convicciones y con los principios y valores que establece nuestra Constitución y a los cuales defiende cada vez que toma una decisión, aunque no siempre coincidamos, generalmente coincidimos, pero eso sí, las decisiones que toma, las toma porque ha estudiado, porque es consciente y siempre acorde a sus convicciones. Fundamentalmente, como lo dije, porque es un hombre consciente. Tanto los autores como el señor ministro son hombres conscientes de la alta responsabilidad que todos tenemos encomendada de trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien me conoce sabe que en lo personal no soy muy propensa a los halagos. Y para mí, y lo digo sinceramente, fue un placer leer el libro. Y no solo eso, creo que es un libro de lectura obligada para todos los que nos dedicamos al derecho. Agradezco la invitación, felicito a Jorge sinceramente, a los autores, también los felicito sinceramente, y a todas y a todos los invito a que lean este libro. Se presenta solo. Muchas gracias. Muchas gracias. No me dejará mentir la ministra, pero la primera vez que me vio después de que saliera publicada la obra, me dijo eso. Fue en un pasillo en la Suprema Corte y me dijo: Alejandro, qué gran libro ha sacado mi compañero. Qué gran libro. Este libro es de lectura obligatoria. No me dejarás mentir. No, así fue. Entonces, la verdad, muchísimas gracias por tus palabras y damos paso al magistrado Indalfer para concluir con el autor de la obra. Gracias, muy buenas tardes.
Para mí es un doble honor participar en este evento, y digo doble porque agradezco la invitación del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para participar en el comentario de este libro. Y por otro lado, también tener el honor de compartir esta mesa con la señora ministra Norma Lucía Hernández, con quien nos une una amistad desde ya hace muchísimos años. Bien, hace poco más de 11 años, el 18 de junio de 2008, se publicó y entró en vigor escalonadamente, conforme a los artículos transitorios, la reforma constitucional que instauró al nuevo sistema de justicia penal. Reforma largamente debatida que reconfiguró el rostro de la justicia penal en nuestro país. Antes de 2008, otros ciclos legislativos pretendieron dar forma y sentido al sistema penal. Todos tuvieron sus causas y sus críticas, pero ninguna, sin embargo, como la reforma de 2008, que alteró el sistema penal desde la simiente hasta la cúspide del procedimiento y generó lo que se ha identificado como un nuevo paradigma en el sistema de justicia penal. Esta trascendental reforma es el tema de la obra que hoy nos convoca, escrita y dirigida, como ya se ha dicho, por el señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en coautoría con el juez Alejandro Díaz y con el secretario de Estudio y Cuenta Carlos Barayba. La obra se suma a un amplio catálogo de tratados y ensayos que abordan el análisis de los sistemas penales, y en particular del sistema acusatorio, pero lo hace desde la perspectiva propia de quienes son conocedores de la dinámica del quehacer judicial. Por ello, en mi concepto, y seguramente el lector lo advertirá, el libro goza de tres virtudes principales: la relevancia de los temas, la sencillez de su expresión y el sentido práctico de su contenido. Como lo anuncia el título del texto, destaca la interrelación del sistema penal con los medios de control constitucional a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular del juicio de amparo. He ahí la relevancia de los criterios jurisprudenciales en la interrelación mencionada. Es a través del amparo, como advierten los autores, que los posibles desajustes normativos que vayan presentándose pueden superarse mediante la jurisprudencia y por medio de la interpretación moldear las figuras procesales trazadas por el legislador con el objeto de otorgarle coherencia y efectividad al sistema penal y pleno respeto a los derechos humanos implicados en su operación. Siguen señalando que, desde su implementación a nivel estatal, antes de su puesta en práctica a nivel nacional, se han presentado problemáticas ante los jueces de distrito y magistrados de circuito, lo que ha generado múltiples criterios, en ocasiones contradictorios, sobre los puntos de contacto entre el juicio de amparo y el nuevo proceso penal, que requieren precisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso, por ejemplo, de las cuestiones vinculadas al principio de oralidad frente a la exigencia de mandatos escritos de autoridad, así como la función y utilidad procesal de la videograbación de la audiencia en el sistema actual. Asimismo, cuestiones como si las violaciones fundamentales ocurridas en etapas previas al juicio oral son o no son susceptibles de analizarse en amparo directo, dado que la legislación de amparo no es clara al respecto. En definitiva, la sistematización de la jurisprudencia contenida en la obra que ahora presentamos constituye una herramienta de enorme utilidad para dar forma y hacer frente a un nuevo modelo de justicia penal. El libro se desarrolla a partir de una breve introducción y 4 capítulos. Su objeto principal, según lo expresan sus propios autores, es proporcionar una herramienta de consulta con un enfoque práctico, que en principio permita conocer el modo en que han sido entendidas las principales figuras procesales que definen el nuevo sistema de justicia penal, a través de la jurisprudencia constitucional. De esta forma, la obra recoge tanto los criterios novedosos surgidos
a partir de la reforma como aquellos otros emitidos en el contexto del proceso penal mixto o tradicional, que mantienen, sin embargo, su vigencia. Una aclaración previa alerta al lector. Si bien el procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral se divide en 3 etapas, la obra se destaca por abordar los criterios emitidos en la etapa de investigación, en atención a que en ella, hasta el momento, se han forjado el mayor número de interpretaciones jurisprudenciales. Ello por 2 razones: la novedad del sistema y su propio diseño, pensado para que sea el menor número de asuntos que alcance una resolución en la etapa de juicio oral, siendo lo esperado que la mayoría se resuelvan a través de algún mecanismo alternativo de solución o de alguna salida de terminación anticipada. Desde la introducción se sitúa al lector en la circunstancia de la reforma. Estamos ante un cambio de paradigma en la manera de administrar justicia en materia penal, ante la transformación de un esquema procesal mixto de carácter preponderantemente inquisitivo y otro de corte acusatorio, adversarial y oral, respetuoso del debido proceso y de los principios constitucionales que lo orientan. Una reforma que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aspira a que todos los autores, dicen los autores, la justicia penal evolucione de una concepción monolítica del proceso hacia una racionalidad motivada por la incorporación de la justicia restaurativa, que privilegia la reparación del daño causado a la víctima. ¿Cuáles fueron los motivos de la reforma? Esta es una pregunta que se hacen los autores. La respuesta la exponen en el primer capítulo y dicen: los motivos fueron la crisis de inseguridad y violencia que el país registró en aquella época, marcada por una creciente amenaza a la convivencia pacífica, como la delincuencia organizada transnacional o el uso intensivo de la tecnología para cometer delitos. Adicionalmente, existían prácticas que resultaban contrarias al debido proceso, cuando no francamente violatorias de sus principios, que el tiempo fue acentuando y que exigían una revisión profunda de las normas, los procedimientos y la cultura jurídica. El conjunto de tales aspectos cuestionaba la eficacia del sistema anterior, el cual se veía superado al punto de perder efectividad y quedar rezagado en cuestiones centrales como la justicia pronta, el rol de las víctimas en el proceso, la plena observancia del principio de presunción de inocencia y la transparencia para hacer eficiente la respuesta estatal ante estas problemáticas, generándose un fenómeno de creciente impunidad y la pérdida de confianza en las instituciones. Esos eran los retos de entonces y muchos siguen siendo los de ahora. El éxito de la consolidación del nuevo sistema depende de muchos factores, pero principalmente, coincidimos con ello con los autores, del conocimiento claro y preciso del modelo que se está abandonando, de conocer sus problemas y causas para corregirlos y principalmente para no repetirlos. Los autores identifican 5 problemáticas del modelo anterior: la existencia de un solo camino para resolver la conflictividad penal, la persecución oficiosa como regla casi absoluta, sin contar con las capacidades estatales para ello, la construcción de una etapa de investigación preliminar al juicio que derivó en deficiencias probatorias generadas por la autoridad ministerial y la consolidación de prácticas probatorias abusivas del principio de inmediatez procesal. Tales factores, entre otros, generaron que incluso pautas establecidas para beneficio de los gobernados generaran situaciones de disfuncionalidad del sistema. De acuerdo con los autores, el proceso tradicional resultó, desde el punto de vista cuantitativo, incapaz de resolver toda la problemática penal y, desde el enfoque cualitativo,
incapaz de cumplir los estándares de derechos fundamentales, incluso previstos en los tratados internacionales signados por nuestro país. Por ello, la solución fue, por un lado, crear mecanismos de solución y, por otro, eficientar el juicio. Esto llevó a definir los nuevos retos y las posibles soluciones, entre ellas, la incorporación de la justicia restaurativa como eje principal del sistema, el pleno respeto a los derechos humanos y la garantía de un proceso justo, la reivindicación de la víctima como parte procesal, la limitación de la prisión preventiva y el empleo de la oralidad. Así, el nuevo sistema de justicia penal se caracteriza por la oralidad como eje central de su interrelación con los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que son explicadas puntualmente por los autores. Pero, ¿cuál es la finalidad que el sistema busca a través de la oralidad? La respuesta que nos dan los actores en el texto es clara: generar información de calidad. Lo que se busca a través de la oralidad es que los sujetos procesales que intervienen en la audiencia produzcan la información de calidad necesaria para el dictado de una decisión justa en la etapa que corresponda. La calidad de la información condiciona la calidad de la decisión, en palabras de los autores. Bajo esta premisa, precisan quiénes son los responsables de generarla y las características para evaluarla, destacando la calidad, concreción, pertinencia y exhaustividad como condiciones óptimas para que el juez e incluso los tribunales de alzada y de amparo emitan una decisión justa al disponer de información efectiva. Para ello, el nuevo sistema requiere mayores esfuerzos, preparación, diligencia y capacidad de los operadores jurídicos, tanto del juez, fiscales y abogados que intervienen en la etapa inicial y, en su caso, en la carpeta administrativa. Para dejar atrás las viejas prácticas no basta con nuevas leyes, es preciso construir una nueva cultura jurídica. En los capítulos 2, 3 y 4, que aluden al acervo jurisprudencial en la materia, del cual destaco a continuación algunos criterios. Sobre la investigación inicial, tema del segundo capítulo, destacan aquellos criterios relacionados con la actividad del Ministerio Público que inciden sobre el derecho de la libertad personal. Entre ellos, por ejemplo, aquel que precisa que si en la audiencia el juez de control expresó el fundamento legal y las razones para la emisión de la orden de aprehensión, no será necesario que pronuncie una diversa resolución por escrito, dado que en la videograbación consta de manera integral y fidedigna el desarrollo de la audiencia donde dictó la orden. Asimismo, para una adecuada protección de los derechos del indiciado, en el supuesto de la detención por caso urgente, es necesario que el juez corrobore, además de los requisitos legales, la existencia previa de la orden de detención y si al momento de ordenarla el Ministerio Público efectivamente tenía evidencia que justificara la creencia de que se había actualizado un supuesto de caso urgente. Destacan también los criterios sobre flagrancia, en particular aquella por rastreo digital y satelital, por inmediatez o por señalamiento o equiparada, así como aquellos sobre control preventivo provisional, que no debe confundirse con la detención propiamente dicha, o aquel que señala que una actitud sospechosa, nerviosa o cualquier otro motivo relacionado con la apariencia de una persona no es una causa válida para impulsar una detención amparada bajo el concepto de flagrancia. Otro criterio señala que, dada la naturaleza del proceso penal acusatorio, las violaciones a derechos fundamentales no son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio, en atención al principio de continuidad, dado que en la audiencia de dicho juicio no es posible excluir una prueba. ¿Tengo 5 minutos?
una prueba, pues ello debió tener lugar durante la etapa intermedia, lo que no obsta para que sea cuestionado su valor probatorio en juicio. Otros criterios refieren el uso razonable de la fuerza durante la detención del inculpado, la imposibilidad jurídica y material para exigir colmar el derecho de defensa antes de la diligencia de declaración inicial a cargo del inculpado, a la garantía del derecho a la asistencia consular de personas de nacionalidad extranjera, sin afectar el proceso penal como un derecho fundamental de fuente internacional, o a las cuestiones vinculadas a la manifestación de autoadscripción indígena como garantía de defensa en juicio, lo cual debe realizarse desde la averiguación previa o la preinstrucción de la causa, lo que no excluye el derecho a la protección especial a cargo del Estado ante dicha manifestación o ante la evaluación oficiosa de la autoridad ante la sospecha fundada de que el inculpado pertenece a una comunidad indígena respecto del nombramiento de traductores o defensores. El tercer capítulo está dedicado a la investigación complementaria, respecto de la cual se señalan sus características principales, respecto de la cual, como son la supervisión por un juez de control desde la formulación de la imputación en la audiencia inicial hasta que el juez declara cerrada la investigación, pasando por el estudio de la legalidad y la detención y la vinculación a proceso. Que tal vinculación debe solicitarse después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo. Que previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación para que se resuelva su situación jurídica, procediendo el juicio de amparo contra dicho auto de vinculación, en tanto afecta temporalmente la libertad del imputado. Precisándose por los autores los criterios relativos a la información probatoria relevante para analizar su constitucionalidad y la importancia del principio de inmediatez, el cual exige que el juez que dicte el auto de vinculación a proceso sea el mismo que conoció de la formulación de imputación y de la solicitud respectiva. Asimismo, destaca que es innecesario que el auto de vinculación a proceso obre además por escrito, pues basta con la videograbación respectiva. Y así pudiéramos seguir hablando o tocando los temas que aborda esta obra, pero el tiempo realmente se agota y además la idea es, claro, comentarlo, llamar la atención y no que aquí vaya, es eso, ¿no? Pero coincido con lo que establece, con lo que dijo la señora ministra. Efectivamente es un libro muy digerible, no es nada denso, se puede leer con mucha claridad y es recomendable absolutamente para todos, ¿sí? Yo creo que una cuestión que sí, para terminar, me gustaría destacar del libro es cómo los autores identifican bien al anterior sistema penal y al nuevo, cómo marcan sus diferencias y cualquiera podría ahí evidenciar que efectivamente pues estábamos viviendo en el error. Los propios autores dicen, bueno, pero nos dimos cuenta poco hasta el 2008 de esto. No, yo creo que ya nos habíamos dado cuenta desde hacía mucho tiempo y por eso había reformas al respecto para tratar de paliar, como dicen ellos, estas situaciones. Sin embargo, no se trataba de reformas, se trataba de cambiar el sistema, ¿verdad? Para que se respetaran los derechos humanos, los derechos al debido proceso de los inculpados. Por otro lado, yo creo que cuando decimos que el libro lo pueden leer todos, no nada más los abogados, no nada más los jueces, no nada más los estudiantes de derecho, no nada más los doctrinarios, yo creo que todos los ciudadanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo he escuchado decir al ministro Pardo esto y coincido con él. Yo creo que lo que se tiene que hacer es fomentar una cultura del nuevo sistema, una cultura social del nuevo sistema. No tan solo los operadores jurídicos deben entenderlo para saberlo aplicar, para no caer en los vicios del anterior sistema, sino también los ciudadanos deben entender a este sistema, deben comprender por qué ya la prisión preventiva, por ejemplo, no va a ser la regla general, ¿sí? Y quitarse los ciudadanos esa idea de que necesariamente queremos a aquel que nos hizo una falta que esté en la cárcel, ¿sí? Eso es en lo que debe trascender esta obra y por eso creo que es de lectura para todos y se lee rapidísimamente y se comprende también de una manera muy, muy fácil. Muchas gracias por el tiempo y bueno, muchas gracias
por su tiempo para escucharme también. Muchas gracias por tus palabras. Añadido a esto, hablo en pro de la editorial. Les recordamos que todos los libros de la editorial, incluido este, tienen en formato electrónico, viene en formato electrónico incluido en el libro, de tal manera que con la adquisición de la obra siempre van a tener en sus dispositivos y en una nube toda la obra completa para disponibilidad absoluta. Y creo que ya con este anuncio queda escuchar al autor de la obra que nos ilustre sobre la misma. Muchísimas gracias. Ministro. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. Quiero iniciar, desde luego, agradeciendo la presencia de todas y de todos esta tarde. En primer término, compartir con ustedes que para mí representa un honor que mi compañera, la señora ministra Norma Piña, se haya tomado la molestia de trasladarse hasta esta ciudad para presentar este trabajo a ustedes. Cuando Alejandro me comentó lo que ya compartió con ustedes, me dijo, oye, encontré a la ministra Piña y ella me dijo que quería presentar tu libro. Pensé que se estaba burlando de mí. Pero cuando ya yo hablé directamente con Norma y ella me lo confirmó, pues fue una gran satisfacción, un gran honor y un privilegio el que una jurista con su capacidad y su brillantez se haya tomado la molestia de leer este libro y de presentarlo en este foro. Además, pues le agradezco muchísimo sus palabras y sus conceptos, que son exclusivamente fruto de su generosidad y no de méritos míos. Somos amigos desde hace muchos años, varias décadas, y tenemos ahora el privilegio de compartir las responsabilidades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además somos vecinos en el Pleno y echamos buen relajo cuando se puede también. Muchas gracias, Norma, gracias por estar aquí. También agradezco mucho al señor magistrado Indalfer Infante González, que aceptó amablemente la invitación que le hicimos también para que nos acompañara en esta tarde. Él, como ustedes saben, también es un juzgador con una carrera muy larga, muy reconocida, y que, bueno, ahora, por azares del destino, pues está en la materia electoral, pero desde luego él es conocedor de todos los ámbitos del derecho y es también un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias, Indalfer. Y desde luego, pues, a Tirán Loblanc, aquí representada por Alejandro Cubi, el agradecerles la confianza que tuvieron en su servidor para poder coordinar esta colección. Debo decir que cuando platicamos inicialmente yo, la única condición que puse es que tuvieran un enfoque práctico. Y lo que pasa es que, pues, como todos ustedes saben, los juzgadores tenemos esa especie de formación profesional, de todas las ideas, tratar de aterrizarlas a la práctica, porque es lo que tenemos que estar aplicando todos los días en los asuntos que son sometidos a nuestro conocimiento. Y bueno, desde luego también de manera muy atenta accedieron a mi petición y por eso procuramos en todos esos trabajos darles ese enfoque práctico, no quedarnos con la teoría, no quedarnos con las ideas en abstracto, sino aplicarlas a los casos concretos y a la realidad. Agradezco la presencia de compañeros juzgadores federales, de la Sala Regional, del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Agrario, a mis compañeros juzgadores federales y juzgadoras que están por aquí también. Gracias por la presencia de todas y de todos. Y también agradezco mucho la presencia del esposo de la señora ministra Piña Hernández y pues también a nuestras invitadas especiales, la esposa del señor magistrado Indalfer Infante y la mía. Quiero iniciar expresando mi reconocimiento, como siempre lo he hecho, y mi agradecimiento profundo a los coautores de esta obra, el señor juez Alejandro Díaz y el maestro Manuel Baraybar. Muy rápidamente, ellos debían estar aquí sentados conmigo porque son coautores de la obra, pero por cuestiones de tiempo, pues ni modo, me tocó a mí estar aquí.
pero eso no le resta absolutamente ningún mérito, ni desde luego tiene ninguna repercusión sobre el gran mérito y el valor de su trabajo depositado en esta obra. El señor juez Alejandro Díaz, pues debo decirlo, fue un elemento importantísimo que integró la unidad de implementación de la reforma en materia penal, formado por el Consejo de la Judicatura Federal. Así es que a él le tocó vivir en tiempo real, como se dice, y en carne propia, todo lo que fue el proceso de implementación de esta reforma, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito material, de infraestructura, todo lo necesario. Así es que su aportación a la obra, desde luego, es valiosísima desde la perspectiva de la experiencia y la especialización que él tuvo en esta materia. Y por lo que se refiere al maestro Manuel Baráibar, pues también amante como yo del derecho penal, de la materia penal, con estudios e investigaciones en varios países del mundo sobre estos temas, y pues desde luego compartiendo también con nosotros la inquietud de la vocación de servicio y de compartir estos conocimientos. Muchísimas gracias a los dos, señor juez, maestro, gracias por su trabajo. Debo decirles que esta obra fue hecha literalmente entre un asunto y otro. Y por eso tuvimos que ir un poquito retrasando su culminación con la presión constante de Alejandro Cubi y de Mari, que por aquí la veo también, que pusimos una fecha y creo que nada más nos desplazamos como un año más o menos de la fecha inicial que habíamos fijado. Pero bueno, finalmente aquí está a la disposición de ustedes. Muy brevemente solamente quiero compartir cuáles serían tres finalidades esenciales que nosotros perseguimos con este trabajo. La primera tiene que ver con lo que ya he comentado en varios foros, que es que en 8 años que tuvimos de vacatio legis de esta reforma constitucional, y que fueron muy bien aprovechados en cuanto a intercambio de experiencias con otros países, en cuanto a infraestructura, en cuanto a prever, y en algunos estados con mucho avance y mucha responsabilidad, prever los procedimientos que tendrían que ser los adecuados para que este sistema funcionara. Lo cierto es que en esos 8 años, y lo he dicho, creo que nos quedamos en deuda con quienes tendrían que ser los primeros destinatarios de nuestras preocupaciones, que es a la sociedad en general. Es decir, en esos 8 años no le explicamos a la sociedad en qué consistía este nuevo sistema ni qué podía esperar de él. Y pues claro, cuando se implementa, cuando empieza ya a funcionar a nivel local y federal, pues vienen rechazos por parte de la propia sociedad y hasta algunas autoridades señalando pues que este sistema, o más bien no culpando al sistema, sino a los jueces, que somos finalmente los que lo operamos, diciendo que los jueces están liberando a los delincuentes y que este sistema es una puerta giratoria y que los jueces están propiciando la impunidad y la delincuencia. Y bueno, no podemos culpar a la sociedad, sino debemos culparnos nosotros mismos de que no transmitimos adecuadamente y con exhaustividad qué es lo que se podía esperar de este nuevo sistema y en qué consistía. Y como todos sabemos, en este nuevo sistema se cambia el objetivo esencial de la justicia penal. Antes, el objetivo esencial de la justicia penal era una sentencia condenatoria, y entre más años mejor, o sea, en el sentido de que la sociedad quedaba satisfecha porque se había castigado una conducta ilícita y se había quedado reflejado este poder represor del Estado en una sentencia condenatoria. Pues el nuevo sistema no parte de esta base, cambia el enfoque por completo. Ya ahora no es el objetivo final del juicio penal llegar a una sentencia condenatoria. Hoy hay lo que se conocen como salidas alternas o medios alternos de solución de este conflicto penal,
Y no estoy muy actualizado, pero hasta donde había yo visto, en materia federal, del total de asuntos que se están tramitando conforme al nuevo sistema de justicia penal, no llegan ni al 2% los que llegan a etapa de juicio y a una sentencia condenatoria, ni el 2%. O sea, el 98% sale por estas medidas alternas o medios alternos de solución de conflictos. Y eso a la sociedad, pues desde luego que no le genera una buena impresión. Y además piensan que es porque al juez se le ocurrió y en ese momento decidió optar por una de estas salidas, cuando pues, todos sabemos que están perfectamente reguladas en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. El otro tema también importante y que ha generado mucho ruido es, pues antes también el sistema o el sentimiento de justicia en materia penal implicaba que la persona que enfrentaba un proceso penal debía estar privada de su libertad mientras durara el proceso. Y pues esto también cambia radicalmente de inicio con el nuevo sistema, porque ahora la regla general es que las personas, o era al principio de que empezó a funcionar el sistema, es que las personas enfrentaran su proceso penal en libertad. Esto pues para atender otras problemáticas laterales como pues la situación en la que se encuentran nuestros centros de reclusión, que obviamente hay muchos rebasados y con mucho del número de internos, en fin. Y el otro aspecto bien importante de esta reforma es el papel que hoy por hoy juega la víctima o los derechos de la víctima dentro de este proceso. Ya desde luego antes había sido objeto de una reforma constitucional, los derechos de la víctima, pero ahora con un procedimiento penal adversarial en donde están en igualdad de circunstancias las partes y donde existe igualdad de armas para quienes están litigando, pues se redimensiona el papel y desde luego la trascendencia de los derechos de las víctimas. Con otra cuestión, también se privilegia, incluso por encima de la sanción penal o privativa de libertad, la reparación del daño a la víctima. Se privilegia como uno de sus objetivos fundamentales. Pues bien, con todos estos cambios y que, insisto, creo que no los comunicamos adecuadamente, la primera intención de esta obra es ir un poco en ese sentido, el tratar de difundir de manera más generalizada cuáles son estos principios y cuál es o qué es lo que se debe esperar de este nuevo sistema. Y que la sociedad entienda que no es que los jueces estén dejando libres a los delincuentes, sino que ahora pues no se le puede llamar delincuente a nadie hasta que se demuestre su culpabilidad y se acredite desde luego los hechos y las conductas que se le atribuyen. La otra finalidad que tiene este trabajo es, también ya lo señalaba la señora ministra y el magistrado, que pueda ser un instrumento útil por el enfoque práctico y hasta didáctico, podría yo decir, para que pueda llegar a manos de todas las personas, todos los operadores que intervienen en el proceso penal. También hoy por hoy vemos que hay una percepción negativa porque se advierte que las personas que son sometidas a un proceso penal, que son puestas en presencia de un juez, pues en ocasiones salen libres sin analizar si cometieron o no las conductas, sino porque no se llevó un debido proceso, porque se le violaron sus derechos fundamentales al momento de su detención o al momento de su puesta a disposición, en fin. Y entonces la sociedad se queda con un muy mal sabor de boca porque dicen, bueno, pues si esta persona cometió un delito, ¿por qué el juez la está dejando libre? Por una cuestión que no se le respetaron sus derechos. Pues esto también, este trabajo tiene la finalidad de que pueda llegar o ser un instrumento útil, por ejemplo, para cuerpos policiales, para los integrantes de Fuerzas Armadas que ahora están involucradas en las labores de seguridad, y también pues para ministerios públicos, fiscales, jueces, que puedan tener una especie de checklist de los puntos esenciales que deben de cuidar en su actuación para prevenir que cuando llegue ante un juez
no vaya a haber algún problema con alguna violación a un derecho fundamental. Y creo que para ello se necesita, pues desde luego, un instrumento que condense o que sintetice, como pretende ser este trabajo, estos criterios que hemos venido estableciendo en la primera sala, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que considero que es fundamental, esencial, que se difundan no solo entre los abogados y los juristas, sino a nivel general, con un lenguaje accesible y que cualquier persona pueda entender el por qué, si en un caso concreto un juez ordena que una persona debe ser puesta en libertad por violación a sus derechos fundamentales, es porque esos derechos están reconocidos en la Constitución y no fueron respetados adecuadamente por las autoridades que intervinieron, ya sea en su detención, en su puesta a disposición o cualquier otro acto. Y la última finalidad que quería yo compartir con ustedes, pues es desde luego difundir el trabajo que estamos haciendo, insisto, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí mi compañera y amiga, la ministra Norma Piña, no me dejará mentir, que pues nos ha tocado un poquito ir pavimentando este camino sobre el que tiene que transitar este nuevo sistema y además hacerlo armónico y congruente con nuestro principal instrumento de defensa de derechos fundamentales, que es el juicio de amparo, en donde pues por simple cálculo matemático se pudo dar cuenta que si la reforma penal fue o se implementó ya definitivamente en 2014 y las reformas a la ley de amparo fueron en 2013, pues podemos adivinar que no se toma mucho en cuenta lo que se estableció posteriormente en la previa legislación de amparo. Pues estas son las finalidades de esta obra. Quiero manifestarles a ustedes que pretendemos que cumpla esta función y que sea de utilidad para que nuestra sociedad entienda de mejor manera a este nuevo sistema de justicia penal que a veces es incomprendido y a veces también no responde a las necesidades y la realidad que vive nuestro país en algunas ocasiones. Pues eso sería todo, les agradezco mucho su presencia, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias a todos por sus palabras y por acompañarnos el día de hoy. Les invitamos, como bien ha dicho la ministra, a adquirir la obra y a leerla y consultarla. y hay descuento. Muchísimas gracias.